Yo soy Isabela, él es Alex. Hoy estamos aquí presentando Shelter, que es una colaboración entre X Architectures, que es un poco el proyecto de Alex, que combina arquitectura con otras disciplinas artísticas. Una colaboración entre X Architectures, Isabela Ramos, David Rodríguez y Rebeca Ramos, que hoy no pueden estar aquí, en el marco de las Residencias Paraíso 2020. Estamos aquí en el espacio de La Normal, que nos han acogido fantásticamente, el espacio de intervención artística de la UDC. Yo empecé X Arquitecturas cuando acabe universidad de TU Delft en Holanda, y en mi último proyecto estuve trabajando con madera y construyendo cobertizos y estructuras muy simples, y quería continuar este tipo de trabajo entre arquitectura y performance, y creé X Arquitecturas para hacer esto. Este proyecto nace un poco de la necesidad que Alex encuentra empezando a profundizar en arquitectura y performance, empezando a construir estructuras, relacionándose más con la madera. Surge esa necesidad de habitar esos espacios que se crean, ¿no? Nosotros hablábamos un montón cuando él estaba en la universidad, era como, estoy creando cosas que a raíz de conceptos, pero nunca hay gente habitando esos espacios, entonces es un poco como, al final, todo lo que construimos es para habitarlo, ¿no? Cuando sale la convocatoria de Residencias Paraíso de este año, decimos, mira, es la oportunidad para lo que estábamos esperando, que es pues empezar a habitar estas estructuras, empezar a ver de qué manera estas construcciones se pueden combinar con otras disciplinas y dar lugar, pues, no sé si a una pieza o a una investigación, pero a una búsqueda. Entonces nos ponemos en contacto con Rebeca y con David, que son compañeros míos de la ESAD, son gente muy cercana a nosotros, con la que llevamos pues mucho tiempo hablando de la posibilidad de hacer un proyecto juntos. Siempre ha sido como complicado decir, vale, este va a ser el comienzo de algo, ¿no? Entonces eso, pues cuando vemos un poco la convocatoria es como, vale, ahora sí, es la oportunidad de combinar la arquitectura con el teatro, con el movimiento, de qué manera lo podemos hacer, qué queremos contar. Y así es como nace un poco Shelter. Bueno, shelter en inglés es una palabra que es al mismo tiempo un sustantivo y un verbo. La idea de cobijarse, de estar refugiado, y al mismo tiempo la estructura física que te da refugio. Es decir, un shelter puede ser una parada de bus, pero al mismo tiempo tu shelter es tu casa, tu hogar, donde tú te sientes súper protegido, ¿no? Entonces nos gustaba mucho como esa dualidad de significados, de no es solo lo que te protege, sino también hay como un montón de cosas emocionales y culturales arraigadas a esa palabra. Y ahí fue un poco cuando nace pues conceptualmente más el proyecto, ¿no? A mi casa tenía una horta para poder practicar otros. Nos gustaba mucho el hecho de que, bueno, Alex y yo somos pareja y Rebeca y David son pareja. Todos tenemos entre 27 y 28 años, hemos vivido en varios países europeos, y todas las experiencias que hemos tenido en nuestros espacios más cercanos de shelter, es decir, en nuestras casas, han sido como tan variadas y tan random, muchas de ellas, que nos apetecía un poco comparar esos espacios y ver qué cosas dotan a un hogar de la palabra hogar, ¿no? Es decir, el hecho de tener cuatro paredes no es un hogar es mucho más que eso, es con quién vives, es cómo te relacionas con el espacio, son muchas cosas, ¿no? Es incluso dónde estás, estoy cerca de mi familia, no lo estoy, cuánto frío hace en mi hogar, ¿no? Hay como un montón de cosas. Y bueno, cuando presentamos este proyecto a las residencias, fue el 8 de marzo, creo que se acababa la convocatoria, y fue justo antes de que empezara el coronavirus. Y justo después
pasamos 3 meses en nuestras casas. Entonces de repente una idea que era como, queremos hablar un poco de las casas, se empezó a convertir como en una idea muy predominante en el proyecto por el hecho de que de repente nos pasábamos todo el día en nuestras casas, queríamos redecorar nuestras casas, queríamos una terraza y un poco esas fue las primeras evoluciones. Y por esto empezamos en algunas cosas como hacer investigaciones de estructuras distintas, qué protejo, de qué protejo y cómo protejo. Es ¿Cómo me protejo? Sí, es como las partes muy significadas de la idea de Shelter y combinamos estos títulos con ideas de expectaciones y... dividimos el material o los conceptos que queríamos trabajar en 3 capítulos, ¿no? Primero está el capítulo ¿qué?, que es un capítulo más ligado a la identidad, a de dónde venimos, quiénes somos, el cómo, que es cómo nos protegemos, bueno, un poco viniendo de la idea esa del shelter, ¿no? De siempre de querer estar protegidos, de qué hay fuera, por qué quiero estar dentro, ¿no? Entonces el cómo es un poco esa idea de cómo nos vamos a proteger, vamos a construir algo, emocionalmente también es lo mismo, ¿no? ¿Qué mecanismos, qué estrategias utilizo yo para protegerme? Y para terminar, el capítulo de qué, que son todas esas cosas que me desestabilizan o que hacen que yo esté en crisis y que me obligan a construir algo para protegerme. Entonces, desde el primer momento quisimos tener las maderas como muy presentes, por eso nos hicimos aquí como nuestro cuadradito, como nuestra casita, nuestro shelter, ¿no? Que es algo que se repite pues, en los 3 capítulos. Y luego, pues evidentemente llevamos diferentes procesos. El primero de ellos fue aprender a construir, es decir, aprender a coger un taladro y taladrar cosas, que para mucha gente será algo muy normal, pero en concreto para David, para Rebeca y para mí no lo era. Entonces así las primeras sesiones fueron mucho de el contacto con la madera, cómo muevo la madera, cómo me relaciono con la madera, cómo construyo algo, cómo soy capaz de levantar una estructura. Y luego llegó la integración de otros elementos, la integración de la voz, la integración del cuerpo, en algunas escenas también metimos proyecciones. Y para este proceso, hablando tanto de nuestras casas, de esta crisis que tenemos los millennials, ¿no? Que al final parece que nos llega todo, de toda la precariedad laboral, de vivienda, nos pareció muy interesante estar en contacto con otra gente de nuestro rango de edad y bueno, de características similares, ¿no? Que nos contaran un poco pues, cómo veían ellos. En este caso profundizamos más en la idea de las casas, también un poco por el tiempo y por el camino que llevó el proyecto y un poco qué buscamos en nuestra casa ideal, ¿no? Y ahí viene la idea de la que les estaba hablando mucho de las expectativas y la realidad, en plan, yo quiero una casa, mi casa ideal tendría una piscina infinity, tendría ventanas enormes, tendría una terraza exterior con muchísimas plantas y es como, y en realidad estoy viviendo en un piso de 20 metros cuadrados donde prácticamente no puedo ni invitar a mis amigos a cenar, ¿no? Entonces eran mucho las ideas de qué gente de nuestra edad puede acceder a todas esas cosas ideales o incluso muchas veces a la generación de nuestros padres, ¿no? Que al final pues consiguieron comprarse su casa y hacer sus cosas y cómo nosotros nos vemos ahora que el día de comprarnos una casa está como muy lejos. Bueno, las residencias Paraíso creo que nos han dado ese primer empujón que necesitábamos, que llevábamos como mucho tiempo con ganas de, bueno, sobre todo él en concreto, ¿no? Pero de seguir profundizando en esta búsqueda, en traer la arquitectura a las artes escénicas, a las artes vivas, ver hacia dónde podía caminar y creo que estas 3 semanas han sido fantásticas un poco para abrirnos un montón de opciones, ¿no? Que no, bueno, pues que desconocíamos, que unas nos gustan más, otras menos, pero bueno, era importante conocerlas todas, ¿no? Y creo que el proyecto ahora mismo sigue en una fase muy de investigación, no diría que estamos caminando hacia una pieza cerrada, diría que aún estamos buscando hacia el qué queremos que sea esto, ¿no? Porque no nos imaginamos quizás así de primeras una pieza para un teatro así convencional, ¿no?
creo que huimos un poco de ese espacio, hablamos que es algo que nos gustaría llevar al exterior, ¿no? Que de hecho tenemos pensado pues este viernes, ya que tenemos todas las maderas y se nos acaba pues esta fantástica residencia, coger las maderas y llevárnoslas al bosque y ver un poco qué pasa en esos espacios. Y yo creo que este es el punto de partida de algo que no tenemos claro aún qué es, pero que sin duda nos ha dado muchísimas imágenes súper chulas, que nos ha enseñado cómo puede funcionar la arquitectura con las proyecciones, con los cuerpos, y sí, y queremos seguir evolucionando y caminando en esta búsqueda, pero no tenemos aún claro hacia qué concretamente, ¿no?